Autoconfianza ante los exámenes. ¿Qué es la autoconfianza? La autoconfianza, si os dais cuenta, lo único que es un conjunto de pensamientos que tenemos relacionados con nuestras capacidades. Pero al final solo son pensamientos. Por tanto, es relativamente sencillo poderlos cambiar y mejorar nuestra autoconfianza hacia cualquier objetivo. Por ejemplo, hacia los exámenes. Cuando hablamos de tipos de confianza, podemos hablar de dos tipos de pensamientos. Fundamentalmente, en primer lugar, los pensamientos positivos o negativos. Y en segundo lugar, los pensamientos realistas y no realistas. Si conocemos cómo son estos pensamientos, podremos identificar cómo son nuestros pensamientos y, por tanto, podremos modificarlos. Y podremos tener una autoconfianza muchísimo más fuerte. Vamos a ver qué son los pensamientos positivos y negativos. Los pensamientos positivos son aquellos que confían en nuestras capacidades. Confían en nuestras capacidades para alcanzar un objetivo, para tener éxito. Mientras que los negativos son justo lo contrario. Dudan de nuestras capacidades. Y normalmente lo que hacen es que nos bloquean. Veamos cómo funcionan estos dos tipos de pensamientos. Ante una misma situación hay personas que desarrollan pensamientos positivos. Y eso les llena de emociones positivas. Les llena de energía para alcanzar ese objetivo. Es decir, se orientan al éxito. Mientras que hay otras personas que desarrollan pensamientos negativos y, por tanto, emociones negativas, como por ejemplo la ansiedad. Estas personas normalmente, en vez de orientarse al éxito, a alcanzar el objetivo, lo que intentan es evitar el fracaso. De ahí la importancia de estos dos tipos de pensamientos. Veamos un ejemplo. Tenemos a Marta y a Juan, que tienen que hablar en público, es decir, que tienen que enfrentarse ante la misma situación. Pero uno de los dos tiene pensamientos positivos, tiene pensamientos relacionados con sus capacidades y orientándose al objetivo. Fijaos, la situación es la misma, pero la interpretación que dan es radicalmente diferente. Y esta es la importancia de los pensamientos positivos y negativos. Por otro lado, tenemos los pensamientos realistas y no realistas. Los pensamientos realistas o racionales son aquellos que se basan en datos de la realidad, como por ejemplo cuando digo, cuando hable ante el público me voy a poner nervioso. Mientras que los pensamientos no realistas o irracionales son los que no se basan en datos de la realidad. Por ejemplo, siempre voy a suspender, si es que eso es imposible, o no seré capaz de hablar ante el público. Que sí que vas a ser capaz, por tanto, no son reales, no se basan en datos de la realidad. Veamos cómo funcionan. Igual que antes, primero tenemos una situación y damos unos pensamientos. Esto siempre ocurre, pero hay personas que tienen pensamientos realistas, es decir, un enfoque adecuado de la situación, una interpretación adecuada, y por tanto se orientan al objetivo. Por otro lado, hay otras personas que tienen pensamientos no realistas, entonces tienen un enfoque distorsionado. ¿Y esto qué hace? Esto nos bloquea, nos llena de frustración, nos llena de una energía tremendamente negativa. Veamos algunos ejemplos de pensamientos realistas y no realistas. Por ejemplo, nunca voy a aprobar este examen. ¿Conoces a alguien que nunca haya aprobado un examen? ¿Que lleve 100 años presentándose al mismo examen? No, ¿verdad? O si tengo que hablar en público me voy a morir. ¿Conoces a alguien que se haya muerto hablando en público? Otro, por ejemplo, me pongo de los nervios cuando hablo en público. Vale, muy bien. Cuando hablas en público te pones nervioso. Este es un pensamiento realista. O, por ejemplo, otro, soy un desastre. Nadie es un desastre en todo. Siempre somos buenos en algo y en otras cosas somos peores, pero nadie es un desastre en todo. No seamos irracionales y negativos, sobre todo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoconfianza? Pues con este programita, con este breve programa, que tiene 3 pasos. El primero, identifica la primera fase. Identifica tus pensamientos negativos. En la fase 2, detecta, ¿es irracional o no? ¿O es racional realmente? Y sobre todo, si tenemos pensamientos negativos irracionales, normalmente suelen ser catastróficos, suelen ser terroríficos. Y en la fase 3, sustituye los pensamientos negativos e irracionales por aquellos que sean más positivos y racionales, basados en la realidad. Y recuerda, las situaciones no son positivas o negativas, todo depende de nuestra interpretación. Y tanto si crees que lo conseguirás como si piensas que no lo lograrás, en las dos situaciones estarás en lo cierto. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte.